Se pide el apoyo de la DGI que inicie la grabación. De Ya. todas formas, se guardará el respaldo en el computador que maneja la Secretaría General. Ya se está grabando, Fernando, perdón. Gracias. Como ustedes pueden ver en la pantalla compartida, asisten a la presente sesión el doctor Iván Bernal Carrillo, el máster, Presente. máster Omar Bonilla, la Presente. doctora Ana Cabrera del Río, el máster Presente. Giovanni Colosio, el máster Carlos Montenegro, el máster Luna, el máster Fabio González, el doctor Polo Bacarellano, la máster Mónica Dino Ferror, Presente. el físico Marcelo Arias de Lazo, Aquí. señorita Camila Samaniego, el señor Luis Andrés Andrade Presente. y la señorita María José Cerón. También Presente. contamos con invitados, tales como el máster David Mejía, el abogado Carlos Albán, el máster Raúl Córdoba, el señor Richard Arnold. En virtud del expuesto, presidente, podemos proceder a instalar la sesión. Sírvase leer el orden del día, por favor, de la sesión. Con gusto, presidente. El orden del día planteado para esta sesión de carácter extraordinaria es el siguiente. 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia del 30 de marzo de 2020. 2. Conocimiento y aprobación del secretario de las solicitudes de concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020-A. 3. Conocimiento y aprobación del caso de las solicitudes de supresión temporal de matrícula periodo académico 2019. 4. Conocimiento y aprobación del caso de la solicitud del señor Henry Merino Jaramillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Química, que impide se anule su matrícula del periodo académico 2018-B. 5. Conocimiento del oficio de PNCD 2020-003-O, suscrito por la señorita Camila Samaniego Moyano, representante estudiante principal, respecto a la eliminación del registro de asignaturas del currículo académico de los señores estudiantes Jorge Aníbal Chihuano Borja y Brian Alejandro Mamarandi Mintan. 6. Discusión de resoluciones del caso sobre propuestas adicionales como parte del plan emergente para el periodo académico 2020. Hasta ahí, presidente, el orden del día de esta sesión, que como se mencionó, tiene carácter extraordinario, por lo tanto, no puede modificarse. Bueno, procedamos, por favor, con el punto 1. De inmediato, presidente. Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia del 30 de marzo de 2020. Presidente, se encuentra proyectada en la pantalla el acta en referencia. Habla del acta resolutiva de la sesión ordinaria 06 CD EPN 2020 del Consejo de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional, cuya fecha de instalación fue el 30 de marzo de 2020. En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10 horas con 8 minutos, se instala la sexta sesión ordinaria del Consejo de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional, la cual, en virtud de la emergencia sanitaria y estado de excepción vigentes en el país, se desarrolló de manera remota a través de la plataforma Zoom. Consta el respectivo cuadro de asistentes a la sesión. De igual forma, consta el nombre de las personas que asistieron en calidad de invitados. Asimismo, se hace referencia a la persona que estuvo a cargo de la secretaría de la sesión. Una vez constatado el quórum para instalación, se dio lectura al orden del día, el mismo que no sufrió modificaciones. Haré referencia a cada punto de conformidad con el desarrollo de la sesión. Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Docencia del 11 de marzo de 2020. En este punto se adoptó la siguiente resolución. Resolución CD 68-2020, que establece lo siguiente. Aprobar el acta de resoluciones de la sesión extraordinaria del Consejo de Docencia efectuada el 11 de marzo de 2020. Punto 2. Conocimiento y aprobación de ser el caso de las solicitudes de supresión extemporánea de matrícula del periodo académico 2019. En este punto se adopta la siguiente resolución. Resolución CD 69-2020. Artículo 1.
con base en los informes provistos por la Dirección de Bienestar Politécnico relativos a las supresiones extemporáneas del registro de matrícula concernientes al periodo académico 2019B, se aprueba la supresión extemporánea del registro de matrícula correspondiente al periodo académico 2019B de 14 estudiantes cuyos nombres, carrera, respectivo informe y número de autorización constan en el acta. Artículo 2. Con base en el reporte de caso provisto por la Dirección de Bienestar Politécnico, no aprobar la supresión de matrícula extemporánea planteada por el señor Daniel Centeno Santos. Los informes de la Dirección de Bienestar Politécnico, que sustentan lo determinado en el artículo 1 y en el artículo 2 de la resolución, son parte integrante de la misma. Punto 3. Conocimiento de la solicitud de anulación de trámite de concesión de tercera matrícula de la señorita Ana Tapucuanda. Se adopta en este punto la resolución CD 070-2020, que establece lo siguiente. En lo principal, disponer el archivo de la referida solicitud de tercera matrícula y, por tal efecto, no procesar. Punto 4. Conocimiento y aprobación de ser el caso de las solicitudes de concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A. Se adopta en este punto la resolución CD 071-2020, mediante la cual se aprueba la concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A a los estudiantes que constan en el cuadro consignado en el acta. En los artículos 2, artículo 3, artículo 4 y artículo 5, no se aprueba la solicitud de concesión de tercera matrícula 2020A de los siguientes señoras y señoritas: Jonathan Javier Kinga Oñ, Roberto Alejandro Simbaña Aguirre, Brian Alexander Córdoba Coyahuas, Ofier Alejandro Salazar Pozo. Los informes provistos por la DBP, que sustentan lo determinado en los artículos de la resolución y el cuadro resumen de los casos de solicitud de concesión de tercera matrícula a los que se hace referencia en la resolución, son parte integrante de la misma. Punto 5. Conocimiento y aprobación de ser el caso del memorando de EPN de ETB 2020-345M relativo a la supresión extemporánea de matrícula de los estudiantes que decidieron no continuar con la asignatura de física en modalidad virtual. Se adopta en este punto la resolución CD 072-2020, mediante la cual, en lo principal, se aprueba la supresión extemporánea de matrícula de 11 estudiantes que se listan en el acta. Esto a las clases de la asignatura de física en modalidad virtual. Punto 6. Conocimiento y aprobación de ser el caso de la solicitud del señor Edison Jumbo Cordones, estudiante de la carrera de mecánica, a quien se le concedió tercera matrícula para el periodo 2019B y no se matriculó en dicho periodo. Se adopta en este punto la resolución CD 73-2020, mediante la cual se aprueba el reingreso y la matrícula en el periodo académico 2020A al señor Edison Jumbo Cordones. Punto 7. Presentación de la normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, emitida por el CES, y primeras propuestas de medidas a tomar en la EPN debido a la situación actual y normativa en mención. En este punto, presidente, se adoptó la resolución CD 74-2020, que determina lo siguiente. Artículo 1. Dar por conocido y acoger el contenido del plan emergente relativo a la implementación de los en la resolución RPC-SE 03 número 46-2020, expedida por el CES y remitido al Consejo Politécnico y recomendado a tal órgano su aprobación. Artículo 2. Requerir al Consejo Politécnico que dote al plan referido en el artículo que antecede de flexibilidad para su implementación. Se trataron puntos varios, presidente, pero en estos no se adoptaron resoluciones. Hasta ahí lo presidente del acta. Señor presidente, señoras y señores miembros del Consejo de Docencia. Gracias, señor secretario. En su consideración, señores miembros del Consejo. ¿Alguna observación sobre lo que acabamos de leer? El proyecto Sí. de... ¿Alguien? Sí, yo, María José. Dígame. Sí, tengo un caso de una chica llamada María Fernanda Mera Lojano, que es igual que este chico que se pide que se le aprobó la matriculación para este semestre que viene, pero simplemente no puede matricularse este semestre porque la chica se encuentra en España con problemas de salud. Perdóname que te interrumpa. Se le consulta en este punto exclusivamente si hay alguna observación sobre el acta a la que se dio lectura. Lo que pasa es que es igual al caso de este chico también que está en el acta.
Sí, pero podríamos eso tal vez plantearlo en otro momento. En este punto únicamente deberíamos concretarnos a las observaciones del acto. Si hay algún punto adicional que requiera reforma de la resolución, hay que plantearlo por fuera. En este momento solamente lo que se aprobó y tal como se aprobó en la sesión anterior. Ujú. Y en ese caso, ¿cuál sería el procedimiento para esta chica? Porque es igual que el otro chico. María José, tal vez podríamos comenzar esta sesión, porque debemos concretar lo del día. Podríamos tener la sesión, nos contactamos y yo te puedo explicar el proceso. Está bien, muchas gracias. Todo bien. Se había consultado a los miembros presidentes si tienen alguna observación al acto. En tal virtud, consulto a los miembros si están de acuerdo en la aprobación del acto en los términos que ha sido planteado. De acuerdo. La constancia únicamente. Consulto si algún miembro está en contra de la aprobación del acto. Sí. Presidente, alguien dijo sí, pero no sé, ¿alguien está en contra de la aprobación? A favor, que se apruebe. Ya. Presidente, se aprueba por unanimidad el acta. Ya, gracias, señor secretario. Cabe señalar al presidente que se remitieron los respectivos proyectos de resoluciones como un insumo para que podamos dar esta sesión de la mejor manera agilizada. Gracias, señor secretario. Procedamos con el punto 2, por favor. Gusto, presidente. Están fumigando, por favor, que estén cerradas las ventanas. Se adoptó en este momento la resolución 75, mediante la cual se aprueba el acta de resoluciones de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia efectuada el 30 de marzo de 2020. Punto 2. Conocimiento y aprobación del recaso de las solicitudes de concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A. Ya. Para el día de hoy tenemos 12 casos favorables. De esos 12 casos favorables, hay uno que se pide restricción de matrículas y un seguimiento a través de la unidad de psicología de la DBP. Es el caso 3. Y el caso 12 también de un seguimiento sin restricción de matrícula. Y luego tenemos otros casos que no son favorables. Entonces tal vez vamos primero con los 12 favorables, ¿no? Como hemos hecho en otras ocasiones, podríamos acoger el informe de la DBP contemplando las sugerencias pues, de restricción y seguimiento que se debería hacer de los señores estudiantes. Respecto a esto, ¿habría algún comentario? Bueno, entonces tal vez revisemos los 4 casos que tienen un informe no favorable. Podríamos proyectar esos casos. Gracias, presidente. En la resolución se incluirán los nombres de los 12 casos favorables y en el caso de los 4 pues vamos analizando a ver cuál es la situación. Presidente, para efectos de grabación, voy a solicitar a los miembros que por favor mantengan su plataforma en Zoom en silencio, salvo que vayan a hacer uso de la palabra. Un momentito, presidente, solamente para poder hacer la proyección.
Siempre tengo inconvenientes para poder compartirles el documento. No sé por qué razón no me permite la herramienta de compartirles. Pero en ese caso, presidente, que se me permita dar lectura. Presidente, ahí. Y todos creo que tenemos disponible el documento, también si podríamos darle seguimiento, ese era el caso. Entonces, iniciemos con el reporte de caso del señor Brian Morocho, por favor. Leamos el criterio técnico y brevemente la parte que corresponda del informe. Sí, presidente. Presidente, ¿cuál es el primer nombre al que usted hizo referencia? Estamos hablando del señor Brian Morocho, el primer reporte de caso. Se trata del señor Morocho Pitas Brian Francisco. En el reporte se consigna lo siguiente. Conforme a la base legal expuesta y al análisis de la documentación presentada por el estudiante, debería decir el estudiante, el equipo técnico de la DBP concluye. El diagnóstico social determina que el contexto sociofamiliar del estudiante no presenta factores de riesgo social ni vulnerabilidad económica. Además, el estudiante en el SII académico declara que quien financia sus estudios son sus padres. La relación laboral del estudiante constituye legalmente un derecho de decisión libre y voluntaria, por lo que no se puede considerar como una situación de calamidad doméstica, ya que el concepto de calamidad doméstica, según el instructivo, es claro: suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades académicas del estudiante, en el cual puede verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o de algún miembro familiar que viva con el estudiante o que le apoye económicamente. La relación familiar para estos casos comprende hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. En este caso, no se evidencia ningún hecho o factor determinante que haya podido incidir en el normal desarrollo de las actividades del peticionario, por lo tanto, no se ha podido probar condiciones de calamidad doméstica. En tal virtud, se recomienda negar la concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020-A, por cuanto no se ha configurado un suceso que derive en calamidad doméstica, dejando sentado que la consignación de datos socioeconómicos son de responsabilidad del estudiante y, efectuado el abordaje social, no se desprende o determina ningún tipo de riesgo social, afirmando que la decisión de trabajar del estudiante se dio de manera libre y voluntaria, ya que sus padres son quienes financian sus estudios. Hasta ahí debería ir. Su consideración, ¿alguna observación sobre este caso, por favor? Si no hay observaciones, procedamos con el caso 2, por favor, del señor Fernando Bonilla. Con todo gusto, presidente. Se trata del estudiante Bonilla Bravo Anthony Fernando. De conformidad con la información dotada provista por la Dirección de Bienestar Politécnico, se concluye: 1. En relación con el certificado médico y el tipo de patología descrita, se puede señalar que el distrés respiratorio es una entidad grave. Se presenta en pacientes que tienen una afección delicada en curso y que están hospitalizados. Se trata siempre con oxígeno y, en casos más serios, con ventilador en terapia intensiva. Ante la dicotomía existente, el profesional médico asignado contrastó la información, estableciéndose el caso como una afección respiratoria que se repetía, pero que definitivamente no se trató de un distrés respiratorio. Se comprobó que hay errores de interpretación clínica por parte del médico tratante y reconocidos por él mismo. Nunca se trató de un caso grave ni de distrés respiratorio agudo.
No hay evidencia que justifique el diagnóstico tampoco para el reposo de 30 días. En estas circunstancias, el certificado médico no cumple con las especificaciones técnicas para su revalidación. El diagnóstico social evidencia que en el núcleo familiar del estudiante no presenta factores de riesgo social. Por otra parte, se un instructivo para solicitar supresión extemporánea y concesión de tercera matrícula del Consejo de Docencia en la parte del procedimiento en el numeral B. Se recomienda negar la concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020-A, por cuanto, una vez que se analizó y verificó los documentos presentados, no se justifica una situación de caso fortuito, ya que una vez contrastada la información por el personal médico de la revisión, se ha comprobado errores de interpretación clínica y que no se ha tratado de estrés respiratorio. Hasta ahí, presidente. En su consideración. Si no hay observaciones, entonces sigamos con el caso 3, por favor. Un tema, señor presidente, disculpe. ¿Sí? A ver, Carlos. Sí, justamente en este tema, los profesionales médicos asignados para el caso del señor Bonilla revisaron la patología del señor en su certificado médico. Como bien se señala, el distrés es una condición, una patología que se deriva ya sea de una neumonía o de un proceso bien grave, y se sustenta las personas que tienen este tipo de situación deben estar o en una unidad hospitalizados o a través de un respirador mecánico o, en el peor de los casos, ingresar a una unidad de cuidados intensivos UCI. Al momento que se efectuó el proceso de revalidación, el profesional médico tomó contacto con el médico que emitió el certificado y él indicó que no había ningún distrés, que realmente no, el propio médico tratante señala que no era esta la patología, sino era solo una afección respiratoria y que no justificaba esos 30 días. Entonces, obviamente existe una dicotomía, como bien se señala en el informe, y no se puede justificar lo pedido por parte del estudiante. O sea, no existe un caso fortuito por cuanto no hay esa patología que él señala como base de su petición. Gracias, Carlos. Muy amable, gracias, presidente. Secretario, procedamos con el caso 3 del señor Héctor Cantuña, por favor. Se trata del señor Cantuña Timbilla Héctor Miguel. En lo principal, respecto al caso, luego de la revalidación de la documentación presentada, se analiza que las fechas de los documentos presentados son previos al periodo académico 2019B y no se registra documentación durante el periodo que valida la solicitud, por lo que no se puede evidenciar favorablemente que un problema psicológico de un familiar ocasionó dificultades en su rendimiento académico durante el periodo 2019B. El estudiante trae documentación que no cuenta con requisitos legales verificables. Aparte, no dispone de documentación adicional, motivo por el cual se concluye que no existe la evidencia suficiente de que el estudiante tuvo dificultades psicológicas en su rendimiento académico durante el periodo académico 2019. El diagnóstico social muestra que el estudiante proviene de una familia monoparental funcional. Las relaciones de convivencia son factibles y brindan seguridad y apoyo. Además, el fallecimiento de su abuela materna ocurre en mayo de 2019, es decir, fuera del semestre en curso. En estas circunstancias se determina que el contexto sociofamiliar no presenta factores de riesgo social inminente. Además, en referencia al plan de la igualdad y acciones afirmativas de la EPN, se conoce que el grupo familiar accedió al sistema de educación superior, por cuanto la hermana mayor del estudiante alcanzó su profesionalización en la EPN. Se recomienda negar la concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A, por cuanto, una vez que se analizó los componentes médicos, psicológicos y social, no se justifica una situación de calamidad doméstica. Gracias, señor secretario. En su consideración. Bueno, si no hay observaciones, procedamos con el último caso, por favor. El señor Nelson Chamorro. El estudiante Chamorro Nelson Armando. Se consigna en el documento. En relación con los certificados médicos, no hay evidencia ni registro en la historia clínica del centro médico de la EPN que el estudiante haya acudido como paciente para ser tratado,
y acompañado por el área médica institucional, debido a que para la atención de este tipo de casos inmediatamente se activa el protocolo del Ministerio de Salud Pública, por cuanto toda situación delicada de salud que implica control en el tiempo, debe ser atendido por un médico especialista para garantizar la debida y oportuna referencia o derivación a los distintos niveles de atención y complejidad de la red de salud pública y complementaria, así como también la respectiva denuncia. El diagnóstico social evidencia que el núcleo familiar del estudiante no presenta factores de riesgo social inminente, por cuanto la abuela materna del estudiante es una persona con discapacidad, jubilada, pensionista del IES. Por lo tanto, está cubierta por las contingencias y las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tampoco se evidencian condiciones de vulnerabilidad económica por cuanto el grupo familiar dispone de vivienda propia, vehículo e ingresos fijos de la progenitora. Dado que no cuenta con un respaldo físico validado por un profesional de la salud mental sobre el malestar psicológico que el estudiante refiere en su solicitud, ni ha sido paciente de servicio de psicología de la EPN, no se puede constatar la existencia de una enfermedad psicológica que justifique sus dificultades de rendimiento académico durante el periodo 2019-20. Se recomienda negar la concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A, por cuanto una vez que se analizó y verificó la petición y documentos de respaldo desde las áreas médica, social y psicológica, no se justifica una situación de caso fortuito. Hasta ahí, presidente, señoras y señores miembros del Consejo. Gracias. Su consideración. Si no hay observaciones, podríamos ver el proyecto de resolución, por favor. El proyecto de resolución está compartido en su pantalla y se expresa en los siguientes términos. Artículo 1. Con base en los informes provistos por la Dirección de Bienestar Politécnico relativos a las solicitudes de concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A, aprobar la concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A a los estudiantes que constan en el siguiente cuadro. Haré referencia exclusivamente a los apellidos: Arellano Calvache, San Pedro Zambrano, Guerrero Huashpa, Ordóñez Benavides, Montero Moreta, Bustillo Suárez, Constante Moya, Ramírez Encalada, Castro Salazar, Martínez Pova, San Martín Agila y Flores Piña. En el cuadro también se hace constar la carrera a la que pertenecen y si existe alguna observación. En dos casos. En el tercero se hace referencia a restringir la matrícula para el siguiente periodo académico. Se trata de Guerrero Huashpa, Verónica Dalila. En el caso del estudiante Flores Piña Cristian Javier, se hace la siguiente observación: el estudiante deberá acudir al área de psicología para la evaluación pertinente y promover el seguimiento del caso. Artículo 2. Con base en el reporte de caso provisto por la Dirección de Bienestar Politécnico, no aprobar la solicitud de concesión de tercera matrícula para el periodo académico 2020A, planteada por el señor Brian Francisco Morocho Itas, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Esto se replica también en los artículos 3, 4 y 5 con los siguientes estudiantes: Anthony Fernando Bonilla Bravo, estudiante de la carrera de Agroindustria; Héctor Miguel Cantuña Timbila, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica; y Nelson Armando Chamorro, estudiante de la carrera de Mecánica. Los informes provistos por la Dirección de Bienestar Politécnico y los reportes de caso que sustentan la presente resolución, así como el cuadro resumen de los casos de solicitud de concesión de tercera matrícula a los que se hace referencia, son parte integrante de la misma. Hasta ahí el proyecto de resolución, presidente, señoras y señores miembros de este Consejo. Su consideración. Consultemos si hay unanimidad, por favor. Presidente, consulto a los miembros si es que están de acuerdo en aprobar por unanimidad la resolución en los términos. Para constancia, consulto si es que algún miembro no está de acuerdo en la aprobación de la resolución a la que se dio lectura. Presidente, se aprueba por unanimidad la resolución. Gracias, señor secretario. Procedamos con el punto 3, por favor. Punto 3. Conocimiento y aprobación de ser el caso de las solicitudes de suspensiones temporáneas de matrícula periodo académico 2019. Bueno, para esta sesión tenemos dos casos con informes que no son favorables. Pues procedamos, por favor, a leer la columna de justificación del informe y el nombre del estudiante.
ce type de supermarché a plus de succès en France qu'aux États-Unis. Et effectivement, les Français sont plus méfiants vis-à-vis de la grande distribution. En Francia, tenemos muchas asociaciones, on a beaucoup d'associations de Presidente, consommateurs. me parece que hay otro de los miembros. En France, Algo francés. Sí, parece que es una clase en francés. Solicitaríamos que por favor se silencie esa máquina. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, entiendo se está proyectando en su pantalla el informe de las supresiones extemporáneas de matrícula correspondiente al periodo académico 2019B. El primer caso hace referencia a estudiante Valencia González. Justificación. La estudiante en la solicitud manifiesta que su hermana sufrió un accidente de tránsito. Presidente, en este punto voy a solicitar al personal de la DGIP que temporalmente suprime el audio. De igual forma, le voy a solicitar a la DGIP que una vez que concluyamos la lectura de las justificaciones de los dos estudiantes, proceda a instalar la grabación del audio. Gracias. En este momento procedo a bajar el audio.
Consultemos si hay unanimidad para aprobar la propuesta de resolución. Ya se está habilitado el mute. Gracias, Betty. Consulto a los miembros si están de acuerdo en aprobar la resolución en los términos expuestos. Consulto de igual manera si algún miembro no está de acuerdo en la aprobación de la resolución en los términos expuestos. Presidente, se aprueba la resolución por unanimidad. Gracias, señor secretario. Continuamos con el punto siguiente. Punto 4. Conocimiento y aprobación de ser el caso de la solicitud del señor Henry Merino Jaramillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Química, que impide se anule su matrícula del periodo académico 2018-B. El caso del señor Merino lo que pide es una supresión extemporánea de matrícula en el curso de actualización. Finalmente tenía que tomar el curso y en ese periodo pues acabar con su proyecto de titulación. Sin embargo, hace la solicitud y en estos casos lo que solemos hacer es que primero se analice cuáles son las causas por las cuales no presentó su solicitud de supresión extemporánea o anulaciones de matrículas o terceras matrículas en general dentro de los plazos establecidos. Y luego hay que establecer si esa supresión o anulación es justificada. Entonces eso por lo que es extemporáneo. Entonces esto es lo que se ha pedido que se haga en la Dirección de Bienestar Politécnico en base a la información que ha provisto el señor Merino. Como ya se indicó, es estudiante de Ingeniería Química, ha tenido serios problemas familiares con sus dos hijas. Una de ellas ha venido sufriendo de leucemia por varios años y otra de la hija Nicole pues falleció en el año 2018. Entonces, con ese contexto, por favor, leamos la solicitud del señor estudiante, que está como el documento 4. Presidente, voy a intentar compartir. Entiendo que está proyectado en las pantallas. Sí, se visualiza. Se trata de una comunicación de 10 de marzo del año en curso que está dirigida al vicerrector de docencia por parte del antes mencionado estudiante. Se encuentran los siguientes términos. Yo, Henry Merino Jaramillo, con cédula de identidad que ustedes ven en la pantalla, estudiante de la carrera de Ingeniería Química, me dirijo a usted de la manera más comedida para poner en su conocimiento. Durante los últimos 3 años, mi hija, portadora de la cédula de ciudadanía, se encontró en tratamiento de quimioterapia, patología, leucemia linfoplástica aguda. En el último periodo se generaron complicaciones en su salud, posible falla hepática, los cuales se pudieron mitigar con los mayores cuidados. Cabe destacar, en el mes de junio de 2018, mi hija Nicole Merino falleció por una falla hepática fulminante de causas indeterminadas, por lo cual los cuidados de ella fueron muy rigurosos. Todos los cuidados han estado totalmente a mi cargo. El cáncer, además de ser un tratamiento doloroso, requiere de recursos económicos altos, razón por la cual mi esposa, la cual posee seguro médico familiar, ha cubierto en su totalidad con los gastos económicos y no ha podido estar en los cuidados de nuestra hija. Por todas estas razones antes expuestas, la presentación del proyecto de titulación no pudo ser posible dentro de los plazos establecidos por la carrera de Ingeniería Química. En tal virtud, solicita usted muy comedidamente autoriza la anulación extemporánea de matrícula del curso de actualización periodo 2018-B. Hasta ahí lo presidente del documento, presidente. Leemos el documento que tiene el nombre punto 4.1. Con todo gusto, presidente. ¿Le parece si voy directamente a la conclusión, presidente? Sí, por favor. El memorando número EPN. En realidad hay el punto 1 y el punto 2, creo que leamos nomás en esta ocasión. 156M, con todo gusto, presidente, de 26 de marzo del año en curso, está dirigido al vicerrector de docencia.
Con asunto análisis de caso, señor Henry Merino Jaramillo. En mi consideración, en atención a su requerimiento contenido en el memorando número EPN BD 2020-382M, tengo a bien adjuntar a la presente el informe técnico número de BP 59 de 2020 relativo al análisis del caso del señor Henry Merino Jaramillo, el mismo que concluye. 1. Si el estudiante tuvo alguna situación que le impidió presentar la solicitud de supresión de matrícula en el plazo establecido en el calendario académico. Situaciones de calamidades domésticas vividas por el estudiante han concluido de una manera casi sucesiva. La muerte de su primera hija el 28 de junio de 2018 por falla hepática, así como la afección crítica de su segunda hija, impidieron presentar la solicitud de supresión de matrícula en el plazo establecido. 2. Si la situación que atraviesa el estudiante justifica la supresión de matrícula del periodo 2018B. El estudiante desde junio de 2018 atravesó varias situaciones de calamidad doméstica que afectaron a su grupo familiar debido al fallecimiento de su hija mayor, a la enfermedad catastrófica que presenta su segunda hija, que fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda de precursores de CIE10 C91.0, que es un padecimiento grave y mortal si no se lo trata oportunamente. Por lo tanto, ha requerido de quimioterapia durante 2 años. Por la complejidad del tratamiento y la edad de la menor, necesitó obligatoriamente de un cuidador primario. Esta situación imposibilitó que los estudiantes desarrollar con normalidad sus actividades, incluidas las del ámbito académico, durante el periodo 2018B, por lo que al comprobarse condiciones de calamidad doméstica se debe proceder conforme le estipula el artículo 42 del reglamento del régimen académico de la EPN y en concordancia con el instructivo para solicitar supresión temporánea y concesión de tercera matrícula, por lo que se justifica la supresión extemporánea de matrícula para el periodo académico 2018 formulada por el estudiante. El documento está suscrito por el director del Bienestar Politécnico, abogado Carlos Gonzalo Albán Zúñiga. Bueno, solo para comentar, y si es necesario, si algún miembro del Consejo lo solicita, existe además adjunto el informe técnico de 59. Su consideración. Entonces, en realidad no fue posible, de acuerdo al informe, presentarlo en los plazos establecidos, los trámites para que se haga la supresión de la matrícula del curso de actualización, y también hay un justificativo de por qué no se pudo en realidad concluir el trabajo de titulación. Si no hay observaciones, podríamos pasar al proyecto de resolución. Solamente una cosita, Iván, si puedo intervenir. Claro. Sí, solamente que en el informe emitido por el director del Bienestar Politécnico debería decir que el periodo es el 2018B, el que se recomienda anular la matrícula, pues solo está 2018. Por una cuestión de documentación me parece que sería importante, ya, que pero nada más. Y nada más, totalmente de acuerdo en aprobar eso. Presidente, se encuentra proyectado el proyecto de resolución. Usueño daría lectura. Sí, por favor. Con base en el informe técnico de BP 59-2020, provisto por la Dirección de Bienestar Politécnico, aprobar la supresión extemporánea de matrículas del periodo académico 2018B del señor Henry Merino Jaramillo. El referido informe es parte integrante de la resolución. Se dejará constancia y quiere que previo a la notificación a la que habrá lugar, debe hacerse una corrección en el informe de la DBP con respecto a hacer referencia al periodo académico 2018B. En su consideración. Consultemos si es que existe unanimidad para aprobar la resolución. Consulta a los miembros de este Consejo si están de acuerdo en la aprobación de la resolución en los términos que han sido expuestos.
Para constancia, igualmente consulte si es que algún miembro no está de acuerdo en la aprobación. Presidente, se aprueba por unanimidad la resolución en los términos de los que se dio lectura. Procedamos con el siguiente punto, por favor. Punto 5. Conocimiento del oficio EPN CD 2020-003, suscrito por la señorita Camila Samaniego Moyano, representante estudiante principal, respecto a la eliminación del registro de asignaturas del currículo académico de los señores estudiantes Jorge Aníbal Chihuano Borja y Brian Alejandro Mamarandi Lincango. Ya. Procedamos con la lectura de la comunicación, por favor. Un gusto, presidente. Veamos ahí cómo proyectarla también. Con todo gusto. ¿Podrían confirmar si es que está proyectado? Sí, ya está listo. Gracias. Se trata del oficio número EPN CD 2020-0003-O de 4 de abril del año en curso. Tiene por asunto solicitud de anular matrícula y está dirigido al presidente del Consejo de Docencia, doctor Iván Bernal Carrillo. Sí. En este documento lo siguiente. De mi consideración, requiero se revise en la próxima sesión del Consejo de Docencia el caso de los estudiantes, los puntos. Jorge Aníbal Chihuano Borja, hace referencia a la cédula de la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica. Y Brian Alejandro Mamarandi Lincango, se hace referencia a la cédula de la carrera de Tecnología Superior en Agua y Saneamiento. Ya que los estudiantes antes presentaron inconvenientes en el momento de realizar la matrícula para el periodo 2020A, solicito se disponga que la Dirección de Gestión de la Información y Procesos elimine el registro de las asignaturas mostradas a continuación del currículo académico de los estudiantes, para permitir que estos continúen sus estudios en sus respectivas carreras, tomando como antecedente la resolución del caso del señor Ismael Lomas García, realizada en la sesión extraordinaria 05 CD EPN 2019, el día 2 de mayo de 2019. Jorge Aníbal Borja, materia de máquinas eléctricas CA TMR433 de la Nueva Malla, Pensum 2017. Brian Alejandro Mamarán, materia de cálculo diferencial e integral, Matri 22 de la Nueva Malla, Pensum 2017. Hasta ahí lo pertinente de la comunicación, que es suscrita por la señorita Sandra Diego Moyano, representante estudiante principal ante el Consejo de Docencia. El presidente tiene los... Ya. Bueno, a veces las unidades nos hacen consultas sobre algunos problemas particulares de los estudiantes al Vicerrectorado de Docencia y nosotros solemos hacer un análisis y enviar la respuesta. En este caso ya se está solicitando algo concreto y con referencia a un caso pasado de una decisión que tomó el Consejo de Docencia. Entonces, por analogía, también lo que sugerimos es que se solicite a la Dirección de Docencia un informe detallado sobre lo que ha ocurrido en estos dos casos. Entonces, se puede usar como base lo que ha generado ya el personal directo que trabaja en el Vicerrectorado de Docencia y también analizar y si es necesario pedir el pronunciamiento de las unidades. Puede ser un error administrativo, a veces en lugar de hacer cambios de régimen, las unidades han hecho cambios de carrera y eso puede conllevar unos problemas. Entonces, en realidad es recomendable que se tenga un informe detallado sobre la situación de cada caso. No sé si hay algún criterio sobre esta solicitud y sobre lo que yo estoy mencionando. Si no, podríamos pasar a revisar la propuesta de resolución. Presidente, simplemente consultaría que si en caso de que se pida el informe al que se hizo referencia, se podría de una vez establecer una fecha para colocarlo en el proyecto de resolución. David, como estamos algo ocupados, ¿le parece bien una semana? Sí, no habría ningún problema. Bien.
Entonces, hasta el 15. Tal vez, David, lo podemos dejar al 14 para poder distribuirlo antes de la siguiente sesión. Sí, de acuerdo. Ujú. Listo. Entonces, lo que se propondría en este punto más bien es un acuerdo, que sería solicitar a la Dirección de Docencia analice y emita un informe con respecto a la situación académica de los señores Jorge Chihuano Borja y Brian Alejandro Mamarandi Lintango. El informe de referencia se entregará al presidente del Consejo de Docencia hasta el 14 de abril del año en curso. De ser pertinente también podría, ya sea desde la Dirección de Docencia o directamente desde el Vicerrectorado, solicitar los informes pertinentes a las unidades. Sí, doctor, solo una cuestión, no sé si tal vez también sería pertinente a la dirección jurídica, informe igual lo que se hizo con el señor Lomas, el antecedente que se pone, también se le dio a la dirección jurídica un informe. Entonces, no sé solo si es que también se incluiría de una vez. Pero en este momento yo supongo que lo que vamos a analizar es la secuencia de eventos. Debería aparecer si se ha cometido algún error administrativo. Y en realidad, cuando tomemos la resolución, pienso yo que sería pertinente un pronunciamiento jurídico, porque al momento solo vamos a hacer informe. Sí, estamos de acuerdo, Paula. Está sin el audio. Ay, por favor, Paula. Sí. En ese caso entonces quedaría así, hasta tener el primer Ya. informe. Presidente, entendería yo que lo que se agregaría, bueno, es la fecha de entrega del informe por parte de la Dirección de Docencia y además que desde el Vicerrectorado de Docencia se podrán solicitar los informes que se estimen pertinentes con respecto al caso de los estudiantes. En su consideración, ¿alguna observación o acotación? Consulta a los miembros, Consultemos si hay unanimidad. con todo gusto. Consulta a los miembros si existe unanimidad para emitir el siguiente acuerdo. Solicitar a la Dirección de Docencia analice y emita un informe respecto a la situación académica de los señores Jorge Chihuano Borja y Brian Alejandro Mamarandi Lintango. El informe de referencia se entregará al presidente del Consejo de Docencia hasta el 14 de abril de 2020. Asimismo, se acuerda que desde el Vicerrectorado de Docencia se podrán solicitar los informes que se estimen pertinentes con respecto a los casos de los estudiantes. Consulto a los miembros si es que se puede aprobar con unanimidad el acuerdo al que se ha hecho referencia. Consulto si es que algún miembro no está a favor de que se apruebe el acuerdo. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente punto, por favor. Punto 6. Discusión y resolución de este recaso sobre propuestas adicionales como parte del plan emergente para el periodo académico 2020A. Bueno, recordemos que en la sesión anterior habíamos discutido el plan emergente para el periodo académico 2020A. Este plan, tal como estaba determinado en la normativa transitoria del CES, subió al Consejo Politécnico y ahí fue aprobado, con algunas resoluciones que estaban también ya contenidas y se habían discutido en el plan emergente. De todas maneras, sí quisiera que se dé lectura a la resolución 125 del Consejo Politécnico, en el cual se delega al Consejo de Docencia el ir modificando el plan emergente, tal como habíamos quedado. Este plan no es estático, sino que puede ir sufriendo cambios o cosas que agreguemos a él. Y entonces el Consejo Politécnico nos delega a nosotros dentro de lo que corresponda, y también hay que notificar lo que vayamos decidiendo, y por favor que se dé lectura a la parte pertinente de la resolución.
Con gusto, presidente. Se encuentra expuesta en la pantalla la resolución RCP 125-2020. En el artículo 1 de esta resolución se aprueba el plan emergente para el periodo académico 2020A, orientado a garantizar el derecho de la educación de los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. En el artículo 2 se determina que el plan emergente al que se hace referencia en el artículo que antecede podrá ser modificado cuando el Consejo Politécnico lo estime pertinente conforme a la evaluación de la situación nacional e interna de esta institución de educación superior en torno al estado de excepción decretado por el presidente de la República en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. En lo principal, en lo que compete a este Consejo, esto está establecido en el siguiente artículo 3, delegar al Consejo de Docencia la potestad de, en lo factible y normativamente pertinente, realizar cambios al plan emergente aprobado a través de la presente resolución. Los cambios que realice el Consejo de Docencia al plan emergente aludido en el marco de lo determinado en el presente artículo serán notificados al Consejo Politécnico. El plan emergente aprobado mediante la presente resolución relativo a la implementación de lo determinado en la resolución RPC SE 03 número 46-2020, expedida por el CES, se constituye en parte integrante de esta. Hasta ahí lo pertinente de la resolución en cuanto al Consejo de Docencia. Ya, gracias, señor secretario. Algo que habíamos conversado también era una de las que tenía sobre los proyectos de titulación y sobre entrega de anillados y la problemática que puede existir en caso de que los señores estudiantes no puedan seguir desarrollando sus trabajos de titulación en general. Entonces habíamos buscado ya el marco legal y lo encontramos en la propia esa normativa que había expedido el CES. Aparte de eso, los representantes estudiantiles del Consejo Politécnico, Paula y también Santiago Flores, habían enviado al Consejo Politécnico un listado de inquietudes, observaciones, requerimientos, y el Consejo Politécnico lo que emitió es un acuerdo en el cual se trabaje de forma conjunta entre el sector, los representantes estudiantiles y el Vicerrectorado de Docencia. Entonces esa tarea lo hemos realizado en la sesión del Consejo Politécnico fue el jueves, trabajamos el fin de semana, el lunes, y llegamos ya a un acuerdo, un documento que es el que se ha emitido y que ustedes tienen copia del mismo. Entonces, al momento esto está como en el documento que dice segunda parte plan emergente. Entonces, aquí hay de forma resumida unos cuantos puntos. Había la inquietud de los señores estudiantes, igual que ocurre cuando tenemos el esquema presencial, que hay estudiantes que tienen que matricularse en los periodos extraordinarios y especiales, y que ellos normalmente suelen asistir a clases y no retrasarse y no aislarse de lo que va ocurriendo en las materias. Si ahora en nuestro esquema inicialmente, o veamos cómo evoluciona, va a ser virtual, entonces la petición era de que en realidad sea factible que los estudiantes también puedan asistir a estos entornos virtuales. Entonces, en este caso hay que ser un tanto más detallados porque tenemos que crear las credenciales de acceso a los señores estudiantes. La unidad debería determinar el paralelo de la asignatura a la cual se les asigna y si se concreta su matrícula, pues que continúen en el mismo. Caso contrario, de no concretarse las matrículas, pues se lo retiraría de los registros de las asignaturas y del acceso a las aulas virtuales. Ese es el punto 1. El punto 2 efectivamente tiene que ver con lo de la titulación. Entonces, en el calendario académico ya está establecido las entregas máximas de los proyectos de titulación y también la fecha máxima de entrega de solicitud de la prórroga de 60 días que concedemos en la Politécnica. Entonces, aparte de eso, se ha incluido una serie de propuestas que tienen que ver con varios aspectos. Una vez que se determine que en realidad
estudiante va a tener problemas en continuar con el desarrollo de su proyecto de titulación, o podría ser, por ejemplo, de que necesitaba ingresar a la Politécnica para realizar algún experimento y requería equipos, o tiene que desplazarse a alguna empresa, no lo puede hacer, o tiene que hacer salidas de campo, y eso tampoco se lo puede hacer. Entonces, una alternativa es, en definitiva, que en este periodo 2020A el estudiante no se matricule y, por lo tanto, no se considere en los cálculos de plazos para la cuestión de la prórroga 1, prórroga 2, del curso de actualización, este periodo. Obviamente pierde la condición de estudiante, e incluso en casos cuando concluye el trabajo de titulación, pues no podría titularse. Luego tenemos el caso de estudiantes que insistan en registrarse, ¿no? Porque probablemente dicen, voy a acabar mi proyecto de titulación y voy a poder graduar. Sin embargo, le podemos tomar en cuenta el plazo que dure desde que se matricule, por ejemplo, hasta que el periodo de excepción concluya, ¿no? Entonces podríamos dar ese plazo adicional. Insisto, en este caso el estudiante, obviamente, si está matriculado, conserva su estatus de estudiante y puede graduarse en ese periodo 2020A. El otro caso sería dar un plazo adicional a aquellos que están por entregar sus anillados, ¿no? Entonces, esos tres casos están contemplados en la propuesta que se ha remitido a ustedes. El siguiente punto tiene un escenario particular. Hay estudiantes que al momento se han registrado, cumplen un número mínimo de créditos y se los considera estudiantes regulares, y son estudiantes, estoy hablando de este grupo en particular, que no tiene que pagar ningún valor por concepto de matrículas y aranceles. Sin embargo, una vez que las unidades hagan el análisis, podría ser el caso de que algunas asignaturas no se dicten este periodo 2020A. Entonces, eso puede provocar la disminución del número de créditos o de horas que tiene planificado un estudiante. Pierde esa categoría de estudiante regular y le tocaría pagar algún rubro por matrículas y aranceles. Entonces, si bien la normativa del CES no está cubriendo de forma directa esto, pues lo que se propone es que se emplee directamente una resolución que la había tomado el Consejo Politécnico en octubre del 2018. Entonces, ahí existen las causales por las cuales un estudiante podría solicitar, pues, que a pesar de tener un número inferior de horas o créditos para considerarse un estudiante regular, pues recupere ese estatus con los debidos justificativos, y uno de ellos precisamente es cuando la institución no oferte una asignatura, curso equivalente, por situaciones eventuales propias de cada unidad académica. Entonces podemos ampararnos en esto y en el estado de excepción y todo lo que estamos viviendo al momento, y se podría aplicar esta norma. Finalmente, el otro punto que hacemos referencia en esta segunda parte del plan emergente tiene que ver con uno de los requisitos que están establecidos para la concesión de las becas por situación socioeconómica. Entonces, en el artículo 19 del reglamento de becas, apoyo económico y descuentos de la Escuela Politécnica Nacional, en el literal B, justamente se habla de vulnerabilidad por situación económica. Y como uno de los requisitos en el numeral 3, se menciona no contabilizar más de una repetición de asignaturas durante los 2 últimos semestres de carrera a partir de la concesión de la beca por vulnerabilidad por situación económica. Entonces aquí la sugerencia era que ese requisito por este periodo académico
no se haga, no se tome en cuenta. Esto en realidad lo podríamos viabilizar permitiendo que los señores estudiantes puedan realizar su postulación a becas, que está contemplada entre el 6 y el 17 de abril. Pero como se trata de un requisito contemplado en un reglamento y además tiene que ver con fondos del Estado, entonces lo que estamos proponiendo es que el Consejo Politécnico sea que se modifique o expida alguna resolución respecto a no tomar en cuenta este numeral, dado que es parte del reglamento de becas. Entonces, eso es en resumen lo que se está planteando como 4 puntos adicionales en el plan emergente. No sé si hay algún comentario de alguno de los miembros. Sí, señor presidente, yo solo quería saber si es que tal vez se puede alargar un poco el plazo, el tema de los chicos, por el tema de la pérdida de ser estudiantes regular, para que entreguen, porque está solo un día para que entreguen básicamente las solicitudes, o sea, se da chance a que hasta el 16 comuniquen las unidades y ya el 17 es el plazo máximo de entrega. No sé si tal vez existe la posibilidad de dar un par de días más al menos. Nosotros tenemos, ahí David me puede ayudar, el plazo del recálculo sería lo importante, ¿verdad? Que está planificado para el 20 de abril. Sí, efectivamente el problema es el recálculo. O sea, podríamos comernos unos días de las fechas de pago considerando que tal vez algunos se acojan o se reduzca la cantidad de personas que tengan que hacer pagos debido a que se acogerían a la excepción a la pérdida de la gratuidad. Entonces podríamos mover un poquito esas fechas. Entonces el 17 es un viernes y 18 y 19 tal vez podríamos dejarles abierto, David, y no cambiar el 20. Lo que sucede es que el 18 y 19 tiene que ser aprobado por el subdecano. Ah, ok. Ah, sí, este pedido se maneja a nivel de la autoridad en la unidad. Entonces nosotros haríamos los ajustes que se pueda con una reducción de los días de pago y con un incremento en el plazo para que ellos puedan presentar su solicitud. ¿Algún otro comentario? Yo había detectado unos errores más de digitación. Ya. En la página 4, en la penúltima línea, dice matrículas extraordinaria y especiales y espaciales. Sería poner matrículas extraordinarias y especiales. Y en la página 5, en el literal 1, dice para el caso en el que no contar. Se oye bastante feo eso. Yo le pondría para el caso de no contar. Esas dos cositas. Presidente, ha quedado registrada la observación del máster, por lo tanto se podría acoger eso al momento de hacer los cambios respectivos y unificar el plan. Está habilitado el audio, presidente. Ya, gracias. Insistían que nosotros también haríamos cambiaríamos el calendario académico en lo que corresponda con base a la observación que hizo Pablo. Puedo hacer otra observación. En la página 6
En el caso de los estudiantes que vayan a solicitar la suspensión y posterior reanudación de los plazos, se indica que la entrega de anillados estaba planificada originalmente para el 19 de abril. Pero si no estoy mal, creo que era el 10 de abril. Estoy yo mal con las fechas. Recuerden que los estudiantes pueden entregar los anillados hasta el último día de pagos de matrículas ordinarias. Y el último día de pagos de matrículas ordinarias en el calendario 2020A aprobado en febrero era el 19 de abril. Ya. Ok, estoy yo mal con las fechas entonces. Ya. Nada entonces. Gracias. Bueno, entonces, señor secretario, podríamos mirar la propuesta de resolución. Y consulto si es que la misma se encuentra proyectada en sus pantallas. Sí, ya está proyectada. Artículo 1. Con base en el artículo 3 de la resolución RCP 125-2020, expedida por Consejo Politécnico el 2 de abril de 2020, reformar el plan emergente para el periodo académico 2020A de esta Escuela Politécnica, de conformidad con lo que se detalla a continuación. Incorporar al referido plan emergente lo establecido en el documento denominado Plan Emergente Parte 2, periodo académico 2020A, que se anexa a la presente resolución como parte integrante de esta. Es decir, el documento que consta como punto 6. Artículo 2. En virtud de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 3 de la resolución RCP 125-2020, notificar al Consejo Politécnico la modificación efectuada por Consejo de Docencia al Plan Emergente para el periodo académico 2020A a través de la presente resolución. Artículo 3. En virtud de las dificultades económicas a las que muchos estudiantes podrían estar sometidos actualmente, plantear al Consejo Politécnico la siguiente propuesta de reforma al reglamento de becas, apoyo económico y descuentos de la Escuela Politécnica Nacional. Incorporar la disposición transitoria que establezca. Durante el periodo académico 2020A no se considerará el requisito determinado en el numeral 3 del literal B del artículo 19 atinente al otorgamiento de beca por vulnerabilidad por situación económica. Disposición general. Requerir a Secretaría General la incorporación de la modificación del plan emergente para el periodo académico 2020A de conformidad con lo determinado en la presente resolución, tras lo cual se procederá a su publicación a través de la página web institucional. Hasta ahí, presidente. Sobre las observaciones que se hicieron y el calendario académico, tal vez somos explícitos o... Podríamos acordar la inclusión de las observaciones. Y la modificación del calendario académico, si los señores miembros del Consejo están de acuerdo, para que me autoricen a hacer esa modificación y difundir el nuevo calendario. Calendario académico. Sí. Perdón. Bueno, ahí le podemos ajustar la redacción un poquito. Sí, podríamos colocarle dentro de las disposiciones generales, presidente, que previo a que se haga la publicación a la que se hace referencia a la disposición general única, se incluirán las observaciones planteadas en la presente sesión y se hará la modificación correspondiente al calendario académico, lo cual se autoriza al vicerrector de docencia. Consultemos si hay unanimidad. Si hay alguna observación. De acuerdo. De acuerdo. Los miembros, si es que están de acuerdo en aprobar por unanimidad la resolución a la que se ha dado lectura. De acuerdo. Para constancia, igualmente, consulto a los miembros si es que alguien no está de acuerdo en la aprobación de la resolución en los términos expuestos. Presidente, se ha aprobado la resolución por unanimidad. Gracias, señor secretario. Con eso hemos tratado todos los puntos y podríamos dar por concluida la sesión. Siendo las 11:26, se clausura la presente sesión. Se agradece a todos los miembros por su participación.